El Salmo 46 declara de manera contundente: Dios es nuestro refugio y fortaleza, ayuda siempre presente en la angustia. Este no es solo un texto antiguo, es un principio eterno, una verdad que trasciende generaciones, una declaración que se vuelve aún más poderosa cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Al observar la realidad que nos rodea, crisis económicas, tasas altas, inflación, desempleo, guerras e incertidumbres, la pregunta que surge es inevitable. ¿Cómo tener paz en medio del caos? ¿Cómo mantener la mente firme cuando todo parece derrumbarse? Napoleon Hill, uno de los mayores estudiosos del éxito, decía que toda adversidad, todo fracaso, todo sufrimiento trae consigo la semilla de un beneficio equivalente, y esa semilla solo es activada por quien mantiene la mente dominada por la fe, no por el miedo. No se trata de una fe ciega, sino de una convicción inquebrantable de que existe un orden superior gobernando todas las cosas, aunque los ojos humanos solo vean desorden. Eso es precisamente lo que revela el Salmo 46. Incluso si la tierra se trastorna, incluso si los montes se sacuden en el corazón de los mares, incluso si las aguas rugen y espumanean, Dios permanece en control. Esto no es solo consuelo espiritual, es estrategia mental, es fundamento psicológico, es herramienta práctica para quienes desean atravesar tiempos difíciles sin perder su estabilidad emocional, financiera y espiritual. En las enseñanzas de Napoleon Hill existe un concepto llamado fe aplicada. No es una fe pasiva que espera que las cosas simplemente se resuelvan. Es una fe activa que genera disciplina, persistencia, resiliencia y enfoque. Y es precisamente esta fe alineada con los principios eternos de la palabra la que permite que una persona prospere incluso cuando el mundo a su alrededor está en colapso. Lo que diferencia a quienes crecen de quienes se rompen en tiempos de crisis no son los hechos externos, son las creencias internas. Quien ve el caos como el fin, se paraliza. Quien ve el caos como un terreno fértil para nuevas oportunidades, prospera. Por eso la declaración del Salmo 46 debe ser internalizada por todo aquel que busque abundancia, estabilidad y crecimiento, tanto espiritual como financiero. Mientras muchos miran el escenario actual y solo ven problemas, quien tiene entendimiento espiritual ve más allá, porque sabe que aunque los hombres pierdan el control, Dios jamás lo pierde. Y es esta convicción la que genera claridad, serenidad y la capacidad de tomar decisiones correctas mientras el resto del mundo actúa desesperado. En este video vamos a desglosar juntos los principios del Salmo 46 y entender cómo aplicarlos en la práctica, cómo desarrollar una mente alineada con la verdad espiritual y al mismo tiempo con los principios que Napoleon Hill enseñó sobre el éxito, la prosperidad y la realización. Comenta aquí abajo la siguiente frase: Dios está en control. Vamos a declarar esto y fortalecer esta verdad dentro de nosotros, porque quien lo entiende jamás será agitado, incluso cuando todo se derrumba. Antes de continuar, si deseas acelerar tu camino hacia la prosperidad en todas las áreas de la vida, debes conocer el mapa de la prosperidad. Es un programa completo, con entrenamientos, estrategias, apuntes, hojas de cálculo y un plan de acción claro para transformar tu vida este año. Y lo mejor, cuesta menos que una pizza. Miles de personas ya están aplicando este método y obteniendo resultados extraordinarios. El enlace está en el primer comentario fijado. Echa un vistazo antes de que salga del aire. Vamos a comenzar. Capítulo 1. Dios es refugio y fortaleza, la base inquebrantable. El Salmo 46 comienza con una declaración que por sí sola es capaz de transformar completamente la mentalidad de cualquier persona. Dios es nuestro refugio y fortaleza, ayuda siempre presente en la angustia. Observa con atención. El texto no dice que Dios se convertirá en refugio ni que tal vez lo sea algún día. Afirma que Él es en el presente, siempre inquebrantable. Esta es la base. Todo en tu vida, espiritual, emocional, financiera, debe partir de este entendimiento. Quien construye su vida, sus negocios, sus inversiones, su camino hacia la prosperidad fuera de esta base, en realidad está construyendo sobre arena. Y cuando vengan los vientos, las crisis, las tormentas y vendrán, todo se derrumba. Napoleon Hill enseña en su clásico principio de la fe aplicada que la base de toda riqueza comienza en la mente, pero no es cualquier mente. Es una mente dominada por la certeza, la convicción, la confianza absoluta de que hay una fuerza superior organizando las circunstancias, incluso cuando parecen desfavorables. Él no hablaba directamente de Dios en términos teológicos, pero dejaba claro que existe una inteligencia infinita, un orden superior que responde a la fe, la persistencia y la determinación. Cuando el Salmo 46 declara que Dios es ayuda siempre presente en la angustia,
está enseñando el mismo principio que Napoleon Hill tradujo para el mundo de los negocios, los emprendedores y los inversores. La presencia de la fe destruye el miedo y donde no hay miedo hay claridad. Donde hay claridad hay decisión. Y quien decide con claridad construye riqueza. Muchos intentan prosperar confiando solo en sí mismos. Ponen su seguridad en el dinero, los activos, el patrimonio. Pero cuando el mercado se desploma, cuando la economía fluctúa, cuando lo inesperado llega a la puerta, esos pilares caen. ¿Y qué queda? El desespero. Porque confiar en lo inestable es la receta para el fracaso emocional y financiero. Por otro lado, quien entiende que su fortaleza está en Dios no se agita. Mira la crisis y ve la oportunidad. Mira el miedo colectivo y encuentra caminos. Porque su mente no opera en modo pánico, opera en modo propósito. Napoleon Hill decía: todo lo que la mente humana puede concebir y creer lo puede conquistar, pero es imposible sostener una creencia verdadera sin una fuente mayor de seguridad. Y esa fuente es Dios. No se trata solo de orar, esperando que el dinero caiga del cielo. Se trata de alinear tu mente con principios eternos, tener disciplina, valentía, enfoque y sobre todo entender que tu provisión no viene de los hombres, ni del gobierno, ni del mercado. Tu provisión viene de Dios, quien utiliza instrumentos, personas y circunstancias para hacer que tu prosperidad suceda. Este es el primer gran secreto para construir una vida rica, estable y abundante. Establecer a Dios como refugio y fortaleza. Esto no significa vivir una vida pasiva esperando milagros sin actuar. Significa que actúas, trabajas, estudias, inviertes y emprendes con la certeza de que no estás solo. Hay una fuerza mayor guiando tus pasos. Y cuando esta convicción se apodera de tu mente, elimina la ansiedad, el miedo, el desespero y abre espacio para que operes en el campo de la fe aplicada, la disciplina y el crecimiento exponencial. Capítulo 2. Aunque todo se derrumbe. ¿Cómo prosperar en tiempos de crisis? El Salmo 46 en el versículo 2 trae una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Por tanto no temeremos aunque la tierra se trastorne y los montes se derrumben en el corazón del mar. Observa que el texto no dice que la tierra podría trastornarse, lo asume como un hecho. Aunque todo se derrumbe, no temeremos. Esta es una mentalidad rara. Pocos la poseen. Y es precisamente por eso que pocos prosperan verdaderamente. La mayoría de las personas entra en colapso emocional, psicológico y financiero al primer signo de crisis. Fueron educados para buscar seguridad en las circunstancias, no en la convicción interior. Y cuando las circunstancias se desploman, ellos también se desploman. Napoleon Hill dejó claro en el principio de la autosugestión y la fe aplicada que la mente humana es el mayor activo de cualquier persona. No importa cuánta habilidad técnica alguien tenga, ni cuántos diplomas posea, ni cuál sea su patrimonio. Si la mente cede al miedo, todo se derrumba junto. Lo que separa a los que se enriquecen de los que empobrecen durante una crisis es exactamente esto: la manera en que responden internamente a los desafíos externos. El Salmo 46 no promete que no habrá sacudidas. No ofrece una vida libre de problemas. Lo que ofrece es una mentalidad inquebrantable, anclada en la certeza de que Dios está en control y que nada, absolutamente nada, escapa de su soberanía. Y esta mentalidad es el primer pilar de cualquier construcción duradera, ya sea espiritual, familiar o financiera. Napoleon Hill enseña que las mayores fortunas de la historia se construyeron en tiempos de crisis. Personas que entendieron que cuando la mayoría entra en pánico, surge el mayor campo fértil para aquellos que mantienen claridad mental, disciplina y visión. Pero esta visión no nace del azar. Nace de una mente entrenada, y más que eso, de una fe inquebrantable. Aquí hay un hecho que pocos tienen el valor de decir. No es el mercado lo que te quiebra. No es la inflación lo que destruye tu prosperidad. No es la crisis lo que arruina tu vida financiera. Lo que te destruye es el miedo, el pánico, la mentalidad de derrota. Y todo esto es fruto de una desconexión de la fuente de Dios como refugio y fortaleza. Cuando el texto dice, no temeremos, está enseñando una de las leyes más poderosas, tanto de la Biblia como de la ciencia del éxito. El miedo paraliza, la fe mueve montañas. Quien opera en la frecuencia del miedo toma decisiones apresuradas, vende activos a la baja, se desespera, abandona proyectos y se esconde. Quien opera en la frecuencia de la fe observa, espera, actúa estratégicamente, compra oportunidades que pocos ven, expande cuando otros retroceden. Esta no es una visión mística. Es una realidad comprobada en la historia de los negocios, las finanzas y la vida de cualquier persona que prospera.
Y por eso tanto el Salmo 46 como las enseñanzas de Napoleon Hill se alinean perfectamente. Ambos están diciendo lo mismo en lenguajes diferentes. Solo prosperas si tu mente es más fuerte que el caos externo. Pero esa fuerza no nace de la nada. Nace del entendimiento de que aunque la tierra se trastorne, aunque los montes se derrumben, Dios sigue en el trono. Él no pierde el control y quien está alineado con esta verdad tampoco lo pierde. Capítulo 3. Hay un río. La mente abastecida por la fuente de la abundancia. En el versículo 4 del Salmo 46, encontramos una de las imágenes más profundas y poderosas de la Biblia cuando se trata de provisión y estabilidad, incluso en medio del caos. El texto dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Esta no es solo una metáfora espiritual. Es una revelación sobre cómo funciona la abundancia en la vida de quienes eligen alinearse con Dios y sus principios. Mientras el mundo vive en sequía, falta, desesperación y crisis, la palabra revela que existe un río constante, inagotable, que no depende de las circunstancias externas. Es la fuente de provisión, inspiración, claridad mental y abundancia que proviene directamente de Dios. Y aquí se encuentra uno de los mayores secretos que tanto la Biblia como Napoleon Hill enseñan, aunque en lenguajes diferentes. Hill hablaba sobre el acceso a la inteligencia infinita, una fuente invisible de ideas, soluciones, inspiraciones y oportunidades que siempre responde a la mente que está debidamente preparada. Esa fuente que él describe en su libro Piense y hágase rico no es otra cosa más que el reflejo práctico de lo que la Biblia llama a Dios como proveedor y fuente inagotable. Pero observe un detalle fundamental. El río no aparece fuera, en el mundo. Está en la ciudad de Dios, en el santuario, en el lugar secreto. Es decir, la verdadera abundancia comienza desde adentro, nunca desde afuera. El dinero que ves en la cuenta, los activos, las inversiones, los bienes, todo esto es solo una manifestación exterior de aquello que primero debe ser construido internamente. Una mente abastecida, conectada a la fuente, alineada con los principios de abundancia. Es por eso que tantas personas, incluso cuando reciben dinero, incluso cuando hacen un buen negocio o tienen un salario alto, siguen viviendo en escasez porque no tienen acceso al río. Están desconectadas de la fuente. Buscan seguridad afuera en el dinero, en las personas, en el sistema, y se olvidan de que toda provisión comienza en el interior. Napoleon Hill deja esto claro cuando afirma que la riqueza comienza con un estado de ánimo, con claridad de propósito, fe y persistencia. Esto es exactamente lo que el Salmo 46 está enseñando. El río que alegra la ciudad de Dios es la imagen de la provisión mental, emocional, espiritual y hasta financiera que viene cuando estás conectado a la fuente correcta. Este es el divisor de aguas entre quienes prosperan y quienes fracasan. Quien busca solo fórmulas externas, qué acción tomar, qué inversión hacer, qué negocio abrir, sin antes organizar su interior, vive como alguien tratando de llenar un cubo con agujeros. Puede que entre dinero, pero se escapa porque falta estructura mental, falta visión, falta alineación con el río de la provisión. La mente abastecida por la fuente correcta opera a otro nivel. Ve oportunidades que los demás no ven. Tiene valentía cuando todos tienen miedo. Descansa no por pasividad, sino por la confianza absoluta de que la provisión no depende del mundo, sino de Dios, quien controla el mundo. Por eso, cuando el Salmo declara que hay un río que alegra la ciudad de Dios, está diciendo que para aquellos que habitan en este lugar de fe, obediencia y alineación no hay sequía, hay constancia, hay flujo. Y quienes viven en este flujo prosperan. No importa si la economía está en auge o en caída, si el dólar sube o baja, si hay guerra, inflación o recesión. Capítulo 4. Dios está en medio. El secreto de la estabilidad emocional y financiera. El versículo 5 del Salmo 46 es claro y directo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará desde el romper del alba. Este es, sin duda, uno de los mayores secretos de estabilidad que puedes aplicar tanto en tu vida espiritual como en tu viaje financiero. Cuando la Biblia declara que Dios está en medio, no está hablando solo de presencia espiritual, sino de una realidad práctica. Donde Dios ocupa el centro, no hay espacio para el colapso. Cuando Él es el fundamento de tu mentalidad, de tu visión, de tus decisiones y de tu vida financiera, las circunstancias pueden agitarse, pero permaneces firme. Y esto es exactamente lo que Napoleon Hill explica cuando habla de la importancia de un propósito definido y una fe inquebrantable. Según él, la mente humana necesita un centro, un eje, algo que la estabilice. Sin esto se vuelve vulnerable al miedo, a las opiniones ajenas, a las crisis y al caos externo.
El problema de la mayoría de las personas, tanto en el campo espiritual como en el financiero, es que colocan cosas inestables en el centro de sus vidas. Colocan el empleo, colocan el dinero, colocan las circunstancias, colocan incluso a las personas. Y cuando estas cosas se ven afectadas, como siempre ocurre, todo lo demás se derrumba. Por eso el Salmo 46 revela un principio que está directamente conectado con la verdadera prosperidad. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Esto significa que cuando Dios es tu centro, tu fuente, tu pilar, tu mente no se quiebra, tu emocional no entra en colapso y tu vida financiera encuentra estabilidad, incluso cuando el mundo allá afuera se está hundiendo. Napoleon Hill afirma que el mayor activo que cualquier persona posee es su mente bien entrenada, pero también advierte que una mente sin propósito definido, sin dirección, sin un centro de estabilidad, se convierte en un campo fértil para el miedo, la duda, la procrastinación y la bancarrota, ya sea emocional o financiera. Es por eso que las personas que viven en inestabilidad mental, siempre preocupadas, ansiosas, desesperadas, son precisamente las que más toman decisiones equivocadas en el dinero, los negocios y la vida. Compran cuando deberían vender, venden cuando deberían esperar, se rinden cuando están a un paso de la victoria y se engañan cuando deberían estar atentos a la realidad. Pero cuando Dios ocupa el centro, surge una fuerza interior que Napoleon Hill describe como el poder de la fe aplicada. No es una fe mística pasiva o supersticiosa. Es una convicción tan fuerte, tan arraigada, que produce claridad mental, valentía, disciplina e inteligencia emocional. Los verdaderos pilares de la prosperidad. Esta fe se traduce en acciones prácticas. No te desesperas en medio de la crisis porque sabes que la fuente de tu provisión no es el mercado, no es el gobierno, no es el jefe, no es el cliente, es Dios. Y al mismo tiempo entiendes que esta conexión te obliga a hacer tu parte, estudiar, capacitarte, tomar buenas decisiones, invertir sabiamente y nunca actuar por miedo. Cuando el texto dice, Dios la ayudará desde el romper del alba, está enseñando otro principio poderoso. La ayuda divina es constante, diaria, presente desde el comienzo de cada nuevo ciclo. Es decir, no importa cómo fue ayer. Lo que importa es que cada nuevo día la provisión, la dirección y la protección están disponibles, siempre que Dios esté en medio, en el centro, en el mando. Por eso quien desea prosperar de forma verdadera debe primero reorganizar su vida interna, colocar a Dios en el centro, reemplazar el miedo por fe, cambiar la ansiedad por convicción y transformar esta estabilidad interior en decisiones sabias en el mundo de los negocios, las inversiones y las finanzas personales. No una paz pasiva, sino una paz que trae claridad, valentía y dirección. Es en este estado en el que dejas de tomar decisiones impulsivas motivadas por el miedo o la prisa, y el impacto de esto en la vida financiera es gigantesco. Napoleon Hill afirma que la riqueza jamás se manifiesta donde reina el miedo. El miedo paraliza, el miedo bloquea la creatividad, el miedo destruye la capacidad de ver oportunidades. Por otro lado, la mente abastecida por la fe, la convicción, la paz interior, se vuelve extremadamente poderosa, productiva y rica en soluciones. Cuando permites que Dios haga cesar las guerras dentro de ti, algo extraordinario sucede. Comienzas a operar en otro nivel. Sales del modo de supervivencia y entras en el modo de construcción. Dejas de vivir apagando incendios y comienzas a construir activos, patrimonio, negocios y una vida financiera sólida, estable y próspera. Y esto no es una promesa mágica. Es una ley espiritual y mental que funciona. Funciona porque Dios creó las leyes que rigen tanto el mundo espiritual como el físico. Funciona porque cuando tu mente está alineada, trabaja a tu favor, y funciona porque quien aplica fe, disciplina, enfoque y propósito, inevitablemente cosecha prosperidad. Como enseña la Biblia, como confirma Napoleon Hill, y como la historia misma de miles de inversionistas y emprendedores demuestra. Cuando el texto dice que Dios rompe el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego, esto representa simbólicamente la destrucción de todo lo que intentaba impedirte avanzar. Son las creencias limitantes, los traumas del pasado, el miedo al fracaso, la duda sobre tu capacidad y hasta los condicionamientos sociales que te enseñaron que el dinero es sucio, que prosperar es pecado o que nunca serías capaz. Estas armas son destruidas cuando te posicionas en fe, cuando entiendes que prosperar no es una opción, es un mandato. Porque cuanto más prosperas, más te conviertes en un instrumento en las manos de Dios para bendecir otras vidas, transformar ambientes y dejar un legado. Capítulo 6. Estar tranquilos y saber que yo soy Dios, la última clave de la verdadera prosperidad. El versículo 10 del Salmo 46 resuena como una orden directa.
Un llamado que atraviesa siglos y sigue siendo válido hoy, tal vez más que nunca. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Este versículo no es una invitación a la pasividad, ni un llamado para simplemente esperar que las cosas cambien solas. Al contrario, es una clave de activación espiritual y mental que desbloquea niveles de claridad, enfoque, creatividad y prosperidad que están inaccesibles para aquellos que viven en el ruido, la ansiedad, la prisa y la desesperación. Napoleon Hill, en su libro clásico Piense y hágase rico, habla mucho sobre el poder del silencio, la concentración y la oración dirigida. Según él, una mente que aprende a tranquilizarse es capaz de conectarse con fuentes superiores de sabiduría, intuición e inspiración. Él lo llamaba inteligencia infinita, una fuerza que coopera con aquellos que tienen un propósito definido, una fe inquebrantable y la disciplina de silenciar el ruido externo para escuchar la voz de la dirección interior. Y eso es exactamente lo que Dios está diciendo en el Salmo 46. Estad quietos. En otras palabras, deja de correr detrás del viento, deja de intoxicarte con el ruido de las noticias, deja que el miedo, las opiniones ajenas y la ansiedad del mañana no te dominen. Y sabed que yo soy Dios. Esto significa, recuerda quién está en control. Reconoce que existe una fuerza, una inteligencia, una provisión, una protección y una dirección infinitamente mayor que cualquier problema, crisis o desafío. Aquí está uno de los mayores descubrimientos que tanto la Biblia como Napoleon Hill revelan. La verdadera prosperidad nace de la calma, la claridad y la convicción interior. Es en el silencio de la mente donde surgen las ideas millonarias. Es en la paz interior donde puedes ver oportunidades que son invisibles para quienes están en pánico. Es en el estado de confianza total en Dios donde activas tu capacidad máxima de enfoque, disciplina y acción inteligente. El problema de la mayoría de las personas es que viven en el extremo opuesto de este principio. Viven agitadas, ansiosas, aceleradas, consumiendo información tóxica, alimentando la mente con miedo, escasez, duda y negatividad. Y como consecuencia, sus decisiones financieras son impulsivas, desordenadas y a menudo desastrosas. Estad quietos no significa no hacer nada. Significa hacer lo correcto de la manera correcta, en el tiempo correcto, guiado por la paz y la dirección divina, y no por el desesperación. Esto es lo opuesto a actuar en piloto automático o por impulso. Napoleon Hill enseña que las grandes fortunas fueron construidas no por aquellos que se desesperaron en la crisis, sino por aquellos que supieron mantener la mente tranquila, clara y enfocada, mientras el mundo afuera estaba en caos. Es exactamente este principio el que el Salmo 46 revela de manera espiritual y que la ciencia del éxito confirma en el mundo práctico de los negocios y las inversiones. La inquietud genera errores, la ansiedad crea pérdidas. El miedo destruye riquezas, pero la mente tranquila, centrada en la certeza de que Dios está en control, se vuelve extremadamente poderosa. Accede a niveles de creatividad, visión estratégica y valentía que simplemente no están disponibles para quienes viven dominados por la agitación. Cuando Dios dice, "Yo soy Dios", nos recuerda que su autoridad es absoluta, que ninguna crisis, ninguna guerra, ninguna turbulencia financiera, ninguna noticia, ninguna recesión tiene más poder que Él. Y si Él está al mando de tu vida, tu mente y tus negocios, entonces la prosperidad no es solo posible, se vuelve inevitable. Por eso, si quieres prosperar de verdad, necesitas aprender esta clave. Estar quieto significa crear momentos de silencio mental todos los días, salir del ciclo de exceso de información, meditar en la palabra, orar con enfoque, visualizar tus objetivos con fe, planificar con sabiduría y sobre todo confiar que Dios te está guiando, protegiendo y prosperando, incluso cuando todo afuera parece derrumbarse. Cuando entiendes lo que está revelado en el Salmo 46 y los principios que Napoleon Hill enseñó, una cosa queda clara: Dios está en control. Y cuando te alineas con esto, tu mente se fortalece, tu visión se amplía y tu vida financiera comienza a cambiar. Aunque todo a tu alrededor parezca derrumbarse, el mundo afuera puede estar en crisis. Pero quien se apoya en estos principios construye estabilidad, abundancia y paz interior. Y esto no es teoría, es práctica. Si este mensaje tiene sentido para ti, comenta aquí abajo. Dios está en control de mi prosperidad.
Quiero saber quién está decidido a vivir este principio en la práctica. Hasta el próximo video.